El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, un tema que tiene que ver con el día a día del trabajo en las entidades públicas. Y esto en relación a las actuaciones del comité de selección y cómo éstas impactan, mejor dicho, cómo sus decisiones impactan en las controversias que se conocen en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y podemos iniciar básicamente haciendo una pregunta muy importante, ¿no? ¿Por qué las decisiones del comité de selección tienen impacto en las controversias que se ventilan en el Tribunal de Contrataciones del Estado? Básicamente por lo siguiente, porque justamente la materia que es objeto de pronunciamiento por parte del tribunal en lo que corresponde a recursos de apelación, tiene que ver con decisiones que se han adoptado dentro del procedimiento de selección. Y sabemos que el procedimiento de selección es conducido por un órgano colegiado que es el comité de selección, básicamente. No obstante, también se hace la precisión que existen determinados tipos de procedimientos en los que el órgano encargado de las contrataciones podría hacer la vez del comité de selección, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer referencia propiamente al comité como órgano colegiado. Entonces, las decisiones que este órgano colegiado adopta, ya sea respecto de la evaluación de alguna oferta, respecto de la decisión de otorgar la buena prueba a determinado proveedor, respecto del cómo absolvió las consultas o observaciones dentro del procedimiento, estas decisiones pueden ser materia de cuestionamiento por parte de los postores que intervinieron en ese procedimiento. Entonces, acá vemos el inicio de todo. Aquello que el comité decide puede eventualmente derivar en una controversia que puede llegar, dependiendo de la cuantía del procedimiento, a ser evaluada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y por eso es la importancia del desarrollo de un tema como el que estamos proponiendo el día de hoy. Y para esto, digamos, vamos a hacer una mención respecto de aquellos aspectos básicos que se rigen para la actuación del comité de selección, ¿no? Aspectos básicos en cuanto a su conformación, a su propio desarrollo, a las decisiones que adoptan dentro del ejercicio de sus funciones. Un aspecto básico, por ejemplo, es el tema de la colegiabilidad, es decir, el órgano, el comité de selección es un órgano colegiado integrado por 3 miembros. Su conformación está descrita en la propia normativa, se sabe que es un integrante del órgano encargado de las contrataciones, que representa al OEC dentro del comité, a una persona que tiene conocimiento técnico en la materia que es objeto de la contratación. La normativa anteriormente señalaba que era un miembro del área usuario. Ahora no lo expresa de esa manera, lo que dice es que, mejor dicho, ¿no? Con mayor precisión se establece que la persona que interviene debe ser una persona con conocimiento técnico sobre aquello que se va a contratar. Y sobre el último miembro, en realidad, la norma no le da una calificación de manera específica, pero, digamos, por el buen desarrollo del procedimiento de selección, se sugiere de que también sea una persona que tenga conocimiento técnico respecto de aquello que se va a contratar. Sus decisiones se adoptan de forma colegiada, el quórum es con la intervención de los 3 miembros titulares, ¿no? Y en el caso de que haya alguna ausencia, pueden ser reemplazados por los respectivos suplentes, pero esa es la forma en que un comité se conforma y cómo desarrolla el tema de sus sesiones, ¿no? Las sesiones que ellos llevan a cabo están contenidas en las actas correspondientes que deben obrar en el expediente de contratación. Otro aspecto muy importante también es el tema de la responsabilidad. Y esta responsabilidad para la norma es una responsabilidad solidaria, es decir, todos los comités, todos los integrantes del comité responden en igual proporción respecto de las decisiones que adoptan. No obstante, la propia normativa también establece que si algún integrante de un comité tuviera una decisión en contrario o que sea parte, digamos, del voto de la mayoría, puede dejar a salvo su postura, dejando expresa constancia de ello en el acta y fundamentando su decisión. No es solamente indicar no estoy de acuerdo, sino desarrollar cuál es la postura que tiene frente a este caso. Y eso es un tema muy importante, sobre todo porque tiene que ver con la responsabilidad que asumiría el comité respecto de alguna decisión que no sería adecuada. Los órganos de control obviamente estarían muy atentos a este tipo de situaciones, porque no es usual en las entidades que existan decisiones o votos en discordia. Normalmente se vota en mayoría o se toman decisiones por unanimidad. Sin embargo,
es importante que las personas que integran los comités sepan de que tienen esta alternativa. Si no están de acuerdo, simplemente pueden expresar su voto debidamente fundamentado en el acta correspondiente. Otro aspecto muy, muy importante es el tema de la autonomía. Y eso tiene que ver con que el comité es el responsable de la conducción del procedimiento y de las decisiones que se adopten dentro del procedimiento. No es posible que alguna persona que no forme parte del procedimiento de selección, ya sea el titular de la entidad, el jefe de la asesoría jurídica, el responsable de logística o quien fuese, tenga alguna posibilidad de injerencia respecto al procedimiento. Por eso es que la norma le confiere esta autonomía. Aun cuando el titular tuviera una postura distinta o algún otro funcionario alguna postura distinta respecto de lo que el comité considere que debe tomar como una decisión, entonces la norma lo respalda, blindándolos de esta manera con el tema de la autonomía. Otro aspecto también muy importante es el de la confidencialidad. Y esto es muy relevante en el sentido de que cuando el comité actúa, tiene cierta información que es privilegiada. Esta información, básicamente esta información básicamente lo que contiene, disculpe, tengo problemas con el audio. Esta situación lo que establece es que el comité de selección tiene información que es relevante del procedimiento, incluso puede conocer de antemano los resultados de las evaluaciones. Y esta información tiene que ser custodiada de manera muy responsable. Esta información no se puede filtrar, no puede ser de conocimiento de personas que no tengan acceso o que no deban tener acceso al expediente de contratación. Y las decisiones de los comités de selección se tienen que ver publicadas a través de los medios correspondientes, que en este caso vendría a ser la publicación de sus decisiones a través de la plataforma del SEAS. Y finalmente, otro aspecto importante también tiene que ver con la colaboración de las áreas que tiene la entidad para sostener el apoyo del comité de selección. Y esto es muy importante debido a lo siguiente. Acá no se trata de una situación de que el comité traslade su responsabilidad a otras áreas, sino que es un tema de colaboración, y la colaboración es finalmente eso, una colaboración. Y esto, lo que sucede es que el comité de selección o sus integrantes, cuando tienen alguna duda respecto de la evaluación de algún documento en particular, o cuando tienen de repente la necesidad de requerir mayores precisiones respecto de un aspecto que esté vinculado al procedimiento, pueden hacer las consultas correspondientes a las áreas de la entidad que puedan brindar esa información. Lo que no se debe entender como como el hecho de que se pueda suplir la responsabilidad de los miembros del comité respecto de la toma de una decisión. Y esto sucede de forma frecuente. A veces los comités, cuando tienen ciertas dudas respecto de algún tema, hacen la consulta y toman su decisión diciendo o tomando como punto de referencia aquello que la otra área les ha brindado como insumo. Y en realidad lo otro es simplemente una situación de brindarle una opinión, pero quien decide finalmente es el comité. Yo en algún momento incluso he visto casos en los que prácticamente lo que el comité pretendía era que otra área de la entidad evaluara la oferta, aduciendo de que eran temas demasiado técnicos. Y eso es un tema bastante contradictorio finalmente porque se entiende de que dentro del comité hay personal que tiene conocimiento técnico. Entonces no es razonable de que traslade esa responsabilidad a otra área de la entidad. Los temas se pueden plantear respecto de aspectos muy puntuales, sobre la evaluación de algún documento, sobre la interpretación de una disposición normativa, si por ejemplo fuese un tema de carácter legal, o temas muy puntuales. Pero la decisión finalmente siempre, siempre va a recaer respecto de aquellas personas que integran el comité. Bien. Entonces, con estas ideas previas podemos, digamos, graficar a grandes rasgos cuáles son las funciones que tiene el comité de selección. En principio, la conducción del procedimiento de selección. Y esto desde la elaboración de los documentos del procedimiento hasta la parte final, que es el consentimiento de la buena fe. En todo ese periodo hay un tránsito de actuaciones, pero la conducción tiene que ver con todo ello. Ahora, otro aspecto muy importante es el tema de la elaboración de los documentos del procedimiento. Y aquí tenemos
actualmente ya vigentes varias directivas que regulan el cómo se elaboran los documentos de procedimiento. ¿Cuáles son? Las bases. Eh, para el tema de procedimiento de comparación de precios, tenemos la solicitud de cotizaciones. Para lo que son selección de consultores individuales, tenemos lo que son las expresiones de interés. Son los documentos de procedimiento que actualmente se encuentran vigentes. Y el propio OCE, a través de la dirección correspondiente, ha elaborado ya lo que se conoce como bases estándar. Entonces, lo que hace el comité de selección es simplemente, sobre la base de la información que ya está predeterminada, que es estándar, elabora el documento del procedimiento que le corresponde. Una vez que ya el procedimiento tiene unas bases que han sido aprobadas según el procedimiento que establece la normativa, se procede a la convocatoria del procedimiento de selección, es decir, a publicitarlo esto a través de la plataforma, a la plataforma del SEACE. Y ahí viene probablemente la primera etapa más relevante dentro del procedimiento en sí mismo, que es la absolución de las consultas y las observaciones y la integración de las bases. Hay una distinción conceptual que la menciono brevemente para que quede claro. Las consultas son aquellas que se formulan respecto de algún aspecto ambiguo, poco claro, alguna precisión que se requiera sobre el contenido de las bases del procedimiento. A diferencia de las observaciones en las que el participante lo que pretende es formular un cuestionamiento respecto del contenido de las bases porque alguna de sus disposiciones puede ser contraria a la normativa de contrataciones o contraria tal vez a una normativa que se encuentre vinculada al objeto de la contratación, ¿no? Entonces, estos dos aspectos son fundamentales porque de eso depende de la forma en cómo se responda, ¿no? A veces hay participantes que formulan consultas que en realidad son observaciones y hay que tener mucho cuidado al momento de revisarlas y poder resolverlas de manera correcta. Y decía que esto es muy importante, ¿por qué? Porque las bases se sabe que son las reglas del procedimiento. Y al ser las reglas del procedimiento, estas consultas, observaciones tienden a mejorar el contenido que ahí está, de forma que sean mucho más precisas, que sean mucho más claras, de forma de que se evite la transgresión normativa en alguna de sus disposiciones. Y luego viene la integración, que ya son las reglas definitivas del procedimiento, que deben contener todas aquellas respuestas que el comité ha brindado respecto de las consultas y respecto de las observaciones. Pueden haber casos en los que probablemente hacen una consulta y al momento de integrar no se recoge la respuesta de esa consulta, o hacen una observación y no se recoge la respuesta de la observación. Eso eventualmente podría derivar en un vicio de nulidad si es que afecta la participación de los proveedores, o si es que hace que las reglas del procedimiento no sean claras. Luego viene una etapa también muy importante, que es la evaluación de las ofertas. Y la evaluación, digamos, de forma general, pero subyacen ahí ciertas actuaciones que tienen que ver primero con la admisión de la oferta, luego con el tema de la evaluación misma de la oferta y finalmente con la calificación de la oferta, ¿no? En algunos procedimientos cambia primero la calificación y luego la evaluación cuando son consultorías, por ejemplo, pero más o menos se grafica de ese modo. Y eso es muy importante. Es muy importante y vital finalmente, porque a razón de esta evaluación es la que finalmente se determina a qué proveedor se le debe otorgar la buena prueba. Y para esto es muy importante que el comité de selección aplique minuciosamente las reglas que están contenidas en las bases del procedimiento. Uno no se puede apartar de lo que allí se está señalando. No puede exigirse más allá de lo que las bases han establecido. Por más que el comité, de repente en una buena intención, quiera tener mayor información y mejor información y mayores documentos de lo que se han aportado. Eso ya no se puede hacer. Por eso es muy importante la elaboración de las bases y la absolución a las consultas y observaciones, para que de esa forma las bases que se integren contengan las reglas definitivas, de modo tal que al momento de hacer las evaluaciones de las ofertas o las calificaciones se apliquen estrictamente esas reglas y que esas reglas puedan generar la convicción en el comité de que una determinada oferta es aquella que merece ser beneficiada con el otorgamiento de la buena prueba. Y luego de eso, ya tenemos la etapa final, que es el consentimiento de la buena pro, la que se da cuando no existe ningún recurso interpuesto
o cuando ha transcurrido el plazo para que se presente algún recurso impugnatorio. Ahora, otro aspecto que también es muy relevante es el tema del conocimiento técnico. ¿Y esto por qué? Porque dentro del comité, como hemos manifestado hace unos minutos, hay una persona, por lo menos una, que tiene conocimiento sobre el objeto de la contratación. Y si bien dicho integrante no tiene una cualidad mayor respecto de los otros integrantes, sí debe reconocerse en una importancia, eh, digamos, esencial respecto de lo que va a suceder eventualmente con el procedimiento de selección. Porque muchas de las consultas o observaciones que se van a presentar en el procedimiento tienen que ver con aspectos netamente técnicos. Algunos temas tendrán que ver con situaciones propias del requerimiento en los que probablemente uno sí se puede apoyar y se debe apoyar en el área usuaria, porque el requerimiento es una cosa que no se puede modificar y hay que trasladar. Pero hay aspectos en los que el área usuaria o el representante del comité que tiene conocimiento técnico va a poder dar, digamos, un valor agregado a esa participación, de modo tal que las reglas finalmente queden totalmente claras. O incluso, recibiendo el expediente aprobado, el comité, en ese momento, esta persona con conocimiento técnico puede hacer una revisión a ver si hay algún aspecto que pueda ser mejorado antes incluso de que el proceso fuera convocado. De repente, podemos estar en un escenario, imaginemos, de un procedimiento de compra en el que se requiere un equipo especializado, un equipo médico especializado, y la persona que está como integrante de conocimiento técnico, lo que va a hacer es revisar el requerimiento y eventualmente verificar si es que en este momento se puede hacer alguna observación que pueda mejorar el requerimiento. Y ahora, en grandes rasgos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que no debe hacer un comité? Una de las cosas que la norma establece de forma muy tajante es que el comité no puede modificar el requerimiento. El requerimiento es una responsabilidad del área usuaria y recuerda que el comité recibe un expediente aprobado y no lo puede modificar. Puede sí, digamos, sesionar y decir, bueno, yo encuentro que en este requerimiento hay un defecto que se puede mejorar y se traslada, pero no lo puede modificar de oficio. Otro aspecto importante es que establece los factores de evaluación. Y los factores de evaluación se formulan en función a los documentos estándar que ha aprobado el OCE. Ya incluso las bases estandarizadas, quienes la pueden revisar a detenimiento, se van a percatar que hay una serie de factores de evaluación. Y el comité de selección, en función a la información del expediente, podrá determinar qué factores son los que va a poder escoger y consignarlos como parte de las bases del procedimiento para que eventualmente se les asigne un puntaje. El factor que no puede faltar es el precio, que puede tener el puntaje total o puede tener hasta 50 puntos. Y de allí se prorratean en función a los distintos factores que se vayan a establecer. El requisito de calificación es un concepto totalmente diferente y ese es un requisito que proviene ya del requerimiento. Un aspecto que también, de manera, o sea, de plano, podemos descartar es que el comité no puede favorecer a los proveedores. Y no los puede favorecer, y eso se ve mucho en el tema de la evaluación. Se ve mucho en el tema de evaluación. Hay que tener mucho cuidado porque las decisiones que toma un comité eventualmente pueden ser materia de un recurso de apelación en los que el tribunal va a entrar a revisar si existe legalidad respecto a la decisión que el comité ha adoptado. Y otra cosa que no debe hacer el comité de selección es incumplir disposiciones normativas, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo, ¿no? Digamos que el área usuaria formuló un requerimiento para comprar un medicamento y no pidió registro sanitario, que se le olvidó por desconocimiento, etc. El comité de selección dice, bueno, esto lo hizo el requerimiento lo hizo el área usuaria, así que yo lo saco como lo ha planteado. Eso es algo que no se puede hacer, o no se debe hacer. Por eso hay mucha, o debe haber mucha diligencia de los del comité para revisar el requerimiento al momento de hacer o elaborar los documentos del procedimiento. Y hay que tener mucho cuidado porque todo aquello que forme parte del procedimiento tiene que estar en estricto correlato con las disposiciones normativas, tanto la de contratación pública como cualquier otra normativa que esté vinculada al objeto de la contratación. Entonces, vamos a desarrollar ahora
algunos casos prácticos que tienen que ver con propiamente la actuación del comité de selección, ¿no? Por ejemplo, tenemos la resolución 2322 de este año emitida por la Sala 1. ¿Cuál es el extracto o lo que se indica en esta resolución en el fundamento que se está citando? De la revisión de los documentos publicados en el CIACE se identifica el acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de fecha 31 de mayo de 2022, en la cual el comité de selección dejó constancia del orden de apelación obtenido luego de realizar la evaluación de las ofertas, habiendo ocupado el impugnante el segundo lugar. En el mismo documento se aprecia que, seguidamente, el comité de selección realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos de calificación en las ofertas evaluadas, decidiendo descalificar la oferta presentada por el impugnante, consignando en el respectivo cuadro la frase "no califica". No obstante, la revisión de dicho documento y de los demás publicados en el CAC no ha sido posible identificar los motivos concretos por los cuales el comité de selección llegó a la conclusión que correspondía descalificar la oferta presentada por el impugnante. Entonces, creo que más o menos se entiende por dónde va este caso. Y esto es un aspecto esencial en la actuación de los comités. Y es algo que debería ser menos frecuente, porque hay infinidad de resoluciones que resuelven este tipo de situaciones, y a pesar de ello, todavía es recurrente ver situaciones como las que están descritas aquí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nos ponemos en el escenario de un procedimiento de selección, le corresponde al comité hacer la evaluación correspondiente de las ofertas. Y como habíamos verificado hace unos momentos, esta evaluación comprende una serie de actos, ¿no? Lo primero es la admisión de la oferta, luego la evaluación de esa oferta, sobre eso se determina el orden de apelación, a los dos primeros se le aplican los requisitos de calificación y sobre eso se determina el ganador de la buena fe. Este comité habría estado siguiendo ese procedimiento, entonces procede con la formulación del acta, determina qué ofertas son las que han sido admitidas, aplica los factores de evaluación, determina su orden de apelación, y cuando tiene que aplicar los requisitos de calificación, aparentemente los postores no habrían cumplido con alguna condición, y el comité lo que dice es simplemente no califica. En dos palabras, esto es un defecto que tiene que ver con la motivación del acto. La decisión del comité de selección, más allá de ser una parte del procedimiento, ¿no?, en la que se desarrolla una actividad particular, tiene que ver también con el respeto y la observancia a las formalidades de un acto administrativo. Uno de esas formalidades, esos requisitos esenciales, es la motivación. Es decir, yo no puedo decir o elaborar un acta y simplemente decir la oferta del postor X no califica. ¿Por qué? Porque debo explicar cuáles son los motivos o las razones que a mí como comité de selección me llevan a considerar que esa oferta efectivamente no califica. No presentó los documentos que han sido exigidos para tal requisito de calificación, ha presentado los documentos y el monto facturado no alcanza el requisito de experiencia, ¿no?, o ha presentado experiencias que son, digamos, en exceso al periodo que establecen las propias bases, no ha presentado las constancias, certificados que se exigen para acreditar la experiencia de personal clave o su capacitación, etcétera. Pero decir simplemente no califica, ni siquiera el propio postor podría saber cuáles son los motivos bajo los cuales su oferta fue considerada no calificada. Y considerando ello, ¿sobre qué podría impugnar si no conoce las razones del comité? Presentará una apelación efectivamente y decir me han descalificado mal porque no me han dicho. Pero ¿sabrá exactamente sobre qué aspectos no lo calificaron o qué requisito de calificación no cumplió? No lo sabe. Es decir, la falta de motivación también genera indefensión en el administrado, indefensión en el postor, porque no conoce las razones por las cuales su oferta no fue calificada. Y es más, el tribunal lo que hace en este caso es revisar los demás documentos que se han publicado en el CIAS y en ninguno de ellos se encontraban contenidas esas razones. Por lo tanto, ya ustedes imaginarán que este caso derivó en la nulidad de ese procedimiento, retrotrayendo el mismo a esa etapa, para que ahora sí el comité nuevamente pueda emitir un acta acorde a derecho y fundamentando correctamente sus decisiones. Como toda nulidad, lleva intrínseca la posibilidad de un deslinde de responsabilidades a la interna, porque obviamente esto también afecta no solamente la transparencia del procedimiento, no afecta solamente el derecho al debido procedimiento respecto del postor,
sino que también colisiona con el alcance oportuno de los fines públicos de la contratación. Imaginemos que fuese un procedimiento para comprar medicamentos, por ejemplo, ¿no? Un bien muy sensible, y que el comité, por una situación como esta, en la que no motivó correctamente su decisión, tenga que ver que el proceso se retrotrae para volver a reiniciarlo en esta etapa, es decir, volver a emitir un acta, volver a evaluar, volver a explicar las razones. Eso afecta obviamente el alcance oportuno de la finalidad pública de esta contratación. Y en realidad, como les digo, es un tema que debería ser menos frecuente, ¿no? Porque ya hay mucha jurisprudencia sobre esto y es algo que entiendo que todos saben, independientemente de que tengan una formación en derecho o no. El solo hecho de conformar un comité nos da esa responsabilidad de saber tomar una decisión y poder fundamentar. Entonces, la idea es que esto eventualmente sea menos recurrente. Bueno, estando claro, vamos a pasar a nuestro siguiente caso. Bien, en este caso, ¿qué se plantea? A ver, la resolución 3430 de este año también. En ese sentido, cabe precisar que en el presente caso no se está analizando si la documentación presentada por el impugnante resultó suficiente para sustentar que su oferta para los ítems 1 y 3 no debía ser rechazada, sino que se analiza la incongruencia de las acciones adoptadas por el comité de selección, toda vez que éste señaló que al advertir que la oferta presentada por el impugnante para los ítems 1 y 3 se encontraba sustancialmente por debajo del valor estimado, procedió a requerirle no solo la presentación del detalle constitutivo de su oferta, sino también la presentación de fichas técnicas y fotos de los bienes ofertados, documentos que sirven para acreditar las características técnicas de los mismos. Bien, entonces los pongo en contexto. ¿Qué es lo que sucede? Y esto tiene que ver con una de las cosas que habíamos puesto en las diapositivas de inicio. ¿Qué cosa es lo que un comité no debe hacer? No debe incumplir las normativas que estén vinculadas o a la propia contratación pública o alguna normativa que esté vinculada al objeto de la contratación. Y en este caso sucedió ahí. ¿Qué pasa? Un comité de selección tenía unos postores para diversos ítems, admite sus ofertas, es decir, declara que cumplen con presentar la documentación mínima exigida en las bases y las admite, las evalúa y procede a hacer la calificación. Los postores superaron todas las etapas: admisión, evaluación, calificación. ¿Y qué dice la norma? Bueno, cuando ya tienes tu calificación hecha, ya sabes quién es el que va a ganar, tienes que revisar su oferta económica y ver si esa oferta económica corresponde a tu valor estimado o es superior o es inferior. Si es inferior, no hay inconveniente. Si es superior, la norma establece un procedimiento y le dice en este caso al comité, ustedes pueden pedir un detalle constitutivo de la oferta. Es decir, perdón, he variado el término. Cuando estamos hablando de una oferta inferior, ¿ya? En ese caso, la norma le dice al comité, oye, tú puedes pedir el detalle constitutivo de esa oferta. ¿Para qué? Para que el proveedor te pueda justificar por qué su oferta es sustancialmente inferior. Tendrá que darte una estructura de costos, explicarte cómo llegó a ese monto. Y ustedes, comité, podrán verificar si esa oferta tiene todos los elementos que garanticen eventualmente el cumplimiento de esa prestación, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, digamos, un proceso en el que se suministra un determinado bien que tiene una entrega a destino. Tiene que contemplarse partidas, por ejemplo, de transporte. Imaginémonos que en este caso, o que en un determinado caso, eh, un proveedor oferta menos, pero cuando envía su detalle, considera todas las partidas, pero no considera el transporte a un destino, pese a que las bases exigen que sea una entrega un proceso con una entrega a un destino determinado. En ese caso, esa oferta deberá ser rechazada porque no contiene todos los elementos de las prestaciones que están contenidas en las bases. Pero en este caso, ¿qué sucedió? El comité efectivamente le pide la información, le dice, oye, tú me has presentado un valor, tu valor es sustancialmente inferior al valor que yo he determinado, me preocupa que no me puedas cumplir con la prestación, así que necesito que me des el detalle de esa oferta. Pero además, necesito también que me mandes fotos de los bienes que estás ofertando, quiero fichas técnicas, y ahí viene la contradicción. Pero si la oferta del postor ya había sido admitida, es decir, ya había cumplido con presentar la información exigida en las bases, ya había superado la etapa de evaluación, es decir, se habían aplicado factores de evaluación, ya había sido calificada, había cumplido con los requisitos de calificación. ¿Por qué en esa instancia tenía que determinarse
volver a requerir la información respecto del cumplimiento de alguna característica técnica. Ya no era razonable. Es más, la norma ni siquiera lo permitía así. Por lo tanto, en ese caso, tenemos que este proceso de igual forma ha derivado en la nulidad del procedimiento de selección. La norma habilita que el comité realice determinadas actuaciones y el comité tiene que ceñirse estrictamente a lo que esa alternativa le posibilita. No puede extenderse más allá. Y más aún, si como en este caso, teníamos que ya el comité había decidido admitir ofertas, evaluarlas, calificarlas, y después le pide en exceso, incluso porque la norma no le permitía pedir esta información, pide información técnica de los bienes que ya previamente habían sido determinados que aparentemente cumplían porque habían superado todas las etapas. La norma solamente les permitía exigir el detalle de la oferta económica, los elementos que constituían esa oferta económica, pero no información de carácter técnico ya. ¿Bien? Entonces, es muy importante que se recuerde de que el comité tiene que ejercer sus atribuciones en estricta observancia de la normativa de captación pública. Puede ser, digamos, tratando de entender un poco el razonamiento del comité en este caso, ¿no? Puede ser que el comité de repente en un ánimo de querer tener mayor información, de querer hacer más robusta su decisión, de que eventualmente no pueda ser cuestionada y garantizar de que sí o sí están cumpliendo los bienes, pidió esta información. Pero hoy ya no es posible. Por eso, todas esas acciones se adoptan en las etapas correspondientes, al momento de elaborar las bases, al absolver una consulta, al absolver una observación, al integrar las bases. Después de eso ya no, después de eso todo tiene que ceñirse estrictamente a lo que las bases han establecido en la forma en la que las han establecido. Bien, entonces seguimos, vamos a plantear un caso siguiente. La resolución 3401 del año 2022. ¿Qué cosa es lo que nos dice en este fundamento? Del análisis realizado en los fundamentos anteriores, este colegiado considera que la inclusión de requisitos de calificación, capacidad técnica profesional según experiencia personal clave, incluida en las exigencias referidas a la acreditación de capacitaciones por 6 meses en la base integrada, contraviene lo establecido en la base estándar, que establece el OCE. Y luego sigue en el siguiente párrafo indicando que además constituye una barrera para promover el libre acceso y participación de los proveedores en los procesos de contratación. Acá también el caso es muy gráfico, ¿no? En este fundamento creo que se entiende cuál es el sentido. ¿Qué pasó? Un comité de selección elabora sus bases y verifica que en el requisito de calificación que establece el área usuaria en su requerimiento se exige capacidad técnica y profesional. Cuando uno ve las bases estándar, efectivamente, la base estándar permite de que en determinados procedimientos se exija como requisito de calificación la capacidad técnica y profesional. Pero las bases estándar no solamente dicen qué cosa es lo que se puede pedir, sino también señala cómo se debe acreditar. Es decir, para acreditar capacidad técnica profesional, lo que se le pide son certificados de trabajo, por ejemplo, o documentación que acredite esa experiencia. Porque puede ser constancias, certificados, incluso cualquier otra documentación que demuestre fehacientemente esa experiencia. Pero el comité de selección, cuando elabora las bases, exige ese requisito y en lugar de poner la forma de acreditación que la base estándar establece, dice, no, yo no voy a pedir eso. Ahí me acreditan la capacidad técnica con su diploma de egresado o título técnico o título universitario. Que no tenía nada que ver porque ese es un requisito de calificación distinto, que son calificaciones de personal clave. Entonces, cuando uno advierte esa situación, evidentemente lo que está analizándose es que el comité de selección no usó la base estándar, la modificó, pese que, repito, la base estándar establece no solamente qué requisitos se puede pedir, sino cómo se debe acreditar. Pero el comité consideró de que debía acreditarse de otra manera y no usó la base estándar. Eso es una transgresión al principio de transparencia, pero también es una limitación al acceso a los proveedores, ¿no? Porque los proveedores obviamente presentan sus ofertas y de repente no tienen esa información, porque ni siquiera les corresponde presentarla. Según la base estándar, esa información no se debe pedir, o se pide para otro tipo de requisitos, pero no para el que habían planteado. Eso limitó la participación, también es una afectación a los principios y por lo tanto esa situación deviene en un tema propiamente de nulidad de procedimiento de selección. Los requisitos de calificación son exigencias
que se establecen en el requerimiento, es decir, quien los considera es el área usuario. Y tienen que ver con aspectos propios de capacidades del postor y eventual contratista para ejercer o cumplir la prestación que se está asignando, ¿no? Por ejemplo, se le pide experiencia, se le puede evaluar el tema de capacidad legal, el tema de la capacidad profesional, ¿no? Del personal que va a proponer, etcétera. Pero todo eso viene en el requerimiento. Los factores de evaluación son temas totalmente diferentes que ya están contenidas en las bases y que sí el comité lo puede incorporar en función a lo que la base estándar establece. Porque acá no se inventa nada. La base estándar establece ya un listado de factores de evaluación, incluso en varios de ellos establece cuál es el puntaje máximo que se debe otorgar, y lo que hace el comité es simplemente determinar en función a la información del expediente es, bueno, acá le voy a pedir el factor de evaluación de experiencia, le voy a pedir un certificado ISO, le voy a pedir que tenga, que sea una empresa que esté certificada y que tenga la condición de micro y pequeña empresa o que esté integrada por personas con discapacidad, etcétera. Una serie, o que tenga certificaciones de sostenibilidad ambiental, etcétera. Todo eso está descrito en la base estándar. El comité lo que hace es sobre la información del expediente, toma el insumo y considera el factor de evaluación. Y los puntajes incluso están establecidos allí. Bien, entonces continuamos. Tengo un caso más que también es bastante gráfico y esto también creo que es importante. Esta es una resolución de este año también y señala lo siguiente. En principio es relevante para el presente análisis el principio de transparencia, previsto en el literal C del artículo 2 de la ley, en virtud del cual las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Asimismo, en el numeral 7.2.4 del artículo 7.2 del reglamento se establece que la absolución se realiza de manera motivada, mediante el pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme a lo que establece el OCE, y para el caso de observaciones se indica si estas se acogen, no se acogen o se acogen parcialmente. Bajo tal contexto, habiéndose determinado la vulneración del principio de transparencia previsto en el literal C del artículo 2, así como la vulneración de lo dispuesto en el numeral 7.2.4 del artículo 7 del reglamento y los numerales 7.2 y 8.26 de la directiva por parte del comité de selección y en atención a la potestad otorgada al tribunal, se determina declarar la nulidad del procedimiento de selección. Y esto tiene mucho que ver con el caso número 1 que vimos, ¿no? Pero acá en una etapa distinta. En el primer caso habíamos visto que había un defecto en la motivación respecto de la decisión de calificar o no calificar una oferta. Aquí tiene que ver con el mismo defecto, pero en el momento de absolver las consultas de observación. Alguno puede pensar, bueno, pero el comité ya respondió, ya pasó el filtro de consultas, pasó el filtro de observaciones, ya se integraron las bases, la dirección de riesgo no ha observado el procedimiento. No obstante, cuando llegue este caso al tribunal, el tribunal sí tiene la competencia para poder determinar si el acto se ha desarrollado dentro de los parámetros legales establecidos. Y en este caso lo que se evidencia es que no ha existido una motivación correcta en el cómo se han respondido las consultas y las observaciones. Incluso nos dice, oye, si es una observación, no te olvides que la observación se acoge, no se acoge o se acoge parcialmente. Hay una forma incluso de responder, pero eso no había ocurrido en este caso. Entonces también por defectos de motivación, este proceso fue declarado nulo. Y finalmente tengo un último caso, también para reseñarlo, que también es muy ilustrativo. Pero esta resolución es un poquito más antigua, es del año 2019. Y lo que dice es, por el contrario, al presentarse una oferta profusa, difusa, confusa o incongruente, imposibilita al comité de selección la determinación fehaciente del real alcance de la misma, por lo que éste deberá no admitirla o descalificarla según corresponde. Pues no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno. Por lo tanto, se concluye que el comité de selección, así como este tribunal, deberá realizar una evaluación integral de la oferta, lo cual supone verificar todos y cada uno de los documentos sobrantes de la misma, siempre y cuando no signifique
subrogarse o asumir la voluntad de los postores a realizar interpretaciones y o suposiciones que pudieran favorecer o perjudicar la condición de estos, ya que ello implica vulnerar los principios de transparencia e igualdad de trato dispuestos en la normativa de contrataciones del Estado. Y esto es un aspecto que hay que tenerlo muy, muy claro. El comité es un evaluador. El comité no es un intérprete de lo que el postor quiere decir, no tiene que, no tiene que entender, mejor dicho, cuál es el alcance real de esa oferta. Y ese alcance real de la oferta se hace solamente de una manera, que es haciendo una evaluación integral de la oferta. Es decir, una evaluación conjunta de los documentos que están contenidos en la oferta. Pero lo que no puede hacer el comité es decir, o a pretender superar incongruencias que puedan existir allí, o si hay contradicciones o imprecisiones. El comité no puede suponer lo que el postor está ofertando. Bien, en este caso hay que tenerlo también muy en claro, porque ciertamente hay comités que a veces, con la intención de querer adjudicar el procedimiento, tratan de superar algunas contradicciones que se puedan evidenciar en las ofertas, y eso no se puede hacer. El comité tiene que ceñirse a revisar de forma integral la oferta, a verificar que se conozca cuál es el alcance real de la misma, que los bienes que se están ofertando cumplan con el requerimiento, pero no puede interpretar el alcance de la oferta ni, en este caso, digamos, pretender subsanar alguna ambigüedad que se pueda presentar. Para eso existen los mecanismos correspondientes. Si una oferta tiene algún defecto, un error material o existe la omisión de algún documento, por ejemplo, se puede recurrir tranquilamente al artículo del reglamento que establece la posibilidad de subsanar las ofertas. Pero lo que no puede hacer es de oficio pretender corregirlas. Bien, bien, entonces justamente estamos en la hora pactada. Eh, ha sido una exposición, creo que bastante importante respecto de las funciones que realizan los comités a nivel de las entidades. Espero que el contenido haya sido relevante y que ayude en sus labores diarias. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.